Bueno, bienvenidos y vamos a hablar hoy de fluidoterapia, ¿vale? ¿Qué es, para qué la utilizamos y cómo la aplicamos, ¿de acuerdo? Bueno, lo que vamos a ir viendo a lo largo de la clase, ¿de acuerdo? Es qué son los compartimentos hídricos dentro de los animales, qué tipos de fluidos vamos a manejar en la fluidoterapia, pautas de fluidoterapia. Al final de la clase haremos unos ejercicios, ¿de acuerdo? Si voy deprisa o me queréis preguntar algo, ningún problema. Escribís y os voy contestando, ¿de acuerdo? Oye, ¿sabes? Y queda muy feo. Vale. Los compartimentos hídricos. Sí, tenéis que ver la diapositiva en PC. ¿De acuerdo? Son dos pantallas diferentes, la que salgo yo y la que sale el PowerPoint, ¿vale? Si no, os falta una de las dos, la habéis cerrado. Tenéis que trastear en el menú del GoToWebinar. ¿Vale? Como decía, los seres vivos, los animales con los que tratamos, incluso nosotros, ¿de acuerdo? El hombre, estamos compuestos entre un 70 y un 60% de agua, ¿vale? Hay seres vivos con más cantidad y seres vivos con menos. Este agua está repartida en el organismo de dos maneras, ¿vale? Una es a través del líquido intracelular, que es el líquido que está dentro de las células, ¿de acuerdo? Que es un líquido muy rico en sodio y fosfato, perdonadme, en potasio y fosfato, ¿vale? Fosfatos. Y el líquido extracelular, que es muy rico en sodio y cloros, ¿vale? Estamos hablando de iones. El líquido extracelular, a su vez, lo vamos a dividir en un gran líquido, ¿de acuerdo? Pues de una manera, un gran compartimento que es el plasma, ¿de acuerdo? O intravascular, ¿vale? Es la parte del agua que hay en la sangre, ¿de acuerdo? Y el líquido intersticial, que es aquel que está entre las células y los vasos, ¿de acuerdo? El que está entre los tejidos. ¿Claro hasta aquí? Es muy sencillito. Estos líquidos, vamos a hablar ahora un poquito del plasma y del líquido intersticial, que son los que más nos van a interesar para esta sesión, ya que normalmente modificando el líquido extracelular, si hay necesidades, se va a modificar el líquido intracelular, pero lo que nosotros vamos a diagnosticar y tratar siempre va a ser modificaciones en el líquido extracelular, es decir, en el líquido intersticial de los tejidos o en el plasma, ¿vale? Y vamos a poder solucionar, pues, esta serie de problemas que tenemos aquí. Una hipovolemia, ¿de acuerdo? Es decir, poco volumen de plasma en el organismo y que puede estar producido, pues, por hemorragias, por enfermedades hepáticas con hipovolemia, es decir, enfermedades que hacen disminuir la concentración, las concentraciones de solutos en el plasma, haciendo que se modifiquen las presiones osmóticas y el agua del plasma salga al exterior, ¿de acuerdo? El tener poca albúmina en la sangre hace que el agua de la sangre salga al exterior de los vasos. O en el líquido intersticial, ¿de acuerdo? Principalmente lo que vamos a ver son deshidrataciones. Luego veremos cómo se mide la deshidratación y cómo se pueden provocar, qué puede provocar este efecto de deshidratación. Pues bueno, diarreas, vómitos, quemaduras, problemas de insuficiencia cardíaca, de insuficiencia renal, bueno, falta de toma de líquidos. ¿Sí? ¿Claro hasta aquí? Pues continuamos. Cuando vamos a tratar un caso de deshidratación, lo primero que tenemos que hacer, evidentemente una exploración, un examen físico, etcétera, pero es evaluar el grado de deshidratación que tiene nuestro paciente, ¿de acuerdo? Si no, no podemos tratarle adecuadamente. ¿Cómo podemos evaluar la deshidratación? Bueno, pues un método muy sencillo es a través de una serie de hallazgos clínicos en la exploración, ¿de acuerdo? En el examen físico, que nos van a orientar, ¿de acuerdo? En cuanto a qué grado de deshidratación tiene ese animal.
Es decir, si hacemos una exploración animal y no tiene ningún síntoma que nos pueda indicar que tenga deshidratación, siempre vamos a considerar que ese animal tiene un grado de deshidratación inferior al 4%, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Estáis muy callados? ¿Me vais siguiendo? Continúo, pues. A partir de ahí, a partir del 4% hacia arriba, ya consideramos que tenemos un animal deshidratado. En ese caso deberemos sobrar de una manera u otra, lo iremos viendo a lo largo de la clase. Si en la exploración, ¿de acuerdo?, hacemos el tiempo de recuperación del pellizco cutáneo. ¿Sabéis lo que es el tiempo de recuperación del pellizco cutáneo? Cogemos una parte, por ejemplo, del codo del animal, ¿de acuerdo? Tomamos un pellizco de piel y vemos cuánto tiempo tarda en volver a su ser, ¿vale? ¿Qué elasticidad tiene esa piel? Como hemos hablado antes del líquido intersticial, que se pierde, que es el síntoma principal de la deshidratación, la pérdida de líquido de los tejidos, este líquido intersticial en la piel es el que le va a proporcionar la elasticidad, ¿vale? Entonces, si la piel no está elástica, ¿vale? Vamos a considerar que ha perdido agua, ¿de acuerdo? Ha perdido líquido intersticial. Bueno, pues hay un ligero retraso en el tiempo de recuperación del pellizco cutáneo y no hay ningún síntoma más, ¿vale? Un síntoma podría ser taquicardia, pero bueno, no hay nada, no hay ningún síntoma. Vamos a considerar que hay una ligera deshidratación, entre un 4 y un 6%. Continuamos un poco más, ¿de acuerdo? Hemos visto que hay un retraso claro en la recuperación del pellizco cutáneo. Las mucosas se ven un poquito más secas de lo normal, ¿de acuerdo? No se ven con ese brillo normal que puede tener una mucosa, ¿vale? Principalmente en la boca, ¿de acuerdo? En las encías. En la auscultación vemos que hay una leve taquicardia, ¿de acuerdo? El corazón va un poquito más rápido de lo normal. ¿Por qué creéis que si disminuye la cantidad de agua en el cuerpo animal hay taquicardia? Decídme. ¿No se os ocurre? La sangre, al ser más espesa, cuesta más que fluya. No, no es eso exactamente. Exacto, es para equilibrar la volemia. Como el volumen total de líquidos en el cuerpo es inferior y el equilibrio osmótico del organismo tiene que permanecer, si perdemos agua en un compartimento, se equilibra con agua de otro compartimento. Entonces, si el animal está ligeramente deshidratado, pierde líquido intersticial, este puede ser reemplazado en parte con líquido del plasma, ¿de acuerdo? Sale agua en esa dirección. Entonces, el volumen de sangre es algo menor, con lo cual el corazón tiene que bombear más para mover el mismo volumen de sangre que movía antes, ¿de acuerdo? Porque el volumen total de sangre es inferior, pues para que circule por un punto la misma cantidad de sangre, el corazón tiene que trabajar más, ¿de acuerdo? Por eso la taquicardia. Pero en este caso encontramos que la fuerza del pulso es normal, ¿de acuerdo? La tensión sigue siendo normal en el animal, ¿vale? Ahí ha disminuido un poquito el volumen, pero no excesivo. Y además el animal tiene una moderada oliguria, es decir, orina menos, ¿vale? Cuando orina menos de lo normal, es mucho más concentrado esa orina. Bueno, pues en ese caso hablaríamos de que el animal está entre un 6 y un 8% de deshidratación. Continuamos un poquito la exploración. El animal está un poquito peor, ¿vale? Se ve claramente, ¿de acuerdo? Un poco de más, por decirlo así, el tiempo de recuperación del pellizco cutáneo es alarmantemente, se ve demasiado, ¿vale? Tú notas el pellizco y ves que no es que se retrase, sino que se retrasa demasiado, ¿vale? Las mucosas están secas, ¿vale? Secas y además empiezan a tornarse pálidas. Que en los globos oculares tienen un ligero hundimiento, es decir, se ven un poquito más apagados y como un poco más pequeños.
el animal tiene una clara oliguria, o sea, orina muy poco y muy concentrado. Y además de la taquicardia que teníamos antes, de las mucosas ligeramente pálidas que os he comentado, tenemos el pulso un poquito más débil, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la hipovolemia está empeorando, ¿de acuerdo? Es más severa, entonces el corazón va más rápido porque tiene que mover todo ese volumen de sangre para que a todo el organismo le llegue el oxígeno y los nutrientes, pero la tensión ya empieza a disminuir un poquito. Empieza a disminuir un poquito porque hay un volumen ya notable de menos de sangre, ¿vale? De plasma, para ser más correctos. Y en ese caso hablaríamos de un 8 o un 10%. Esto ya es una deshidratación severa, ¿vale? Pero si además el tiempo de relleno capilar, que lo podemos comprobar en las encías, ¿de acuerdo? Pulsamos la encía hasta que cambia de color y vemos cuánto tiempo tarda en volver a recuperar ese color, ¿vale? En este caso estaríamos hablando de 1,5 segundos o 2 segundos. Tenemos hipotermia y depresión mental, es decir, el animal empieza a irse, bueno, no actúa de la manera correcta o empieza a caer como una especie de inconsciencia sin llegar a caer en ella. Estamos hablando una deshidratación del 10-12% y consideramos que tiene un shock hipovolémico, ¿de acuerdo? Que le falta tal cantidad de agua en sangre al animal que es que no es capaz de mantener las constantes fisiológicas del organismo. Veis que ya empezamos a tener hipotermia. No es capaz de mantener la homeostasis. Y bueno, desde luego, y si esto se agrava muchísimo con una hipotermia muy grave, un animal ya inconsciente, mucosas blancas, etcétera, estamos hablando de un signo de un shock hipovolémico severo, un 12-15% de deshidratación y ya estamos muy cerquita de la muerte del animal, ¿vale? Y fijaros que estamos hablando de porcentajes pequeños y que la diferencia de uno a otro no es excesiva. Desde un inferior al 4% que consideramos normal a un 15% realmente es un 11% de diferencia. Pero es muy importante el agua en el organismo para poder mantener las constantes vitales y la homeostasis en el mismo. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos evaluado al animal, ya sabemos cómo está deshidratado. ¿Qué hacemos? Pues vamos a aplicarle una fluidoterapia. ¿Vale? Y vamos a ver un poquito ahora qué líquidos vamos a tener para la fluidoterapia. Pero antes hemos estado hablando, de lo que era la presión osmótica, equilibrar agua entre los diferentes compartimentos. Y no sé yo si todos sabéis lo que es la presión osmótica, ¿vale? La presión osmótica es la cantidad de líquido requerida para detener totalmente o prevenir el flujo osmótico del agua entre dos soluciones. Pues os lo digo así la definición y os dice poco. Bueno, la presión osmótica es la presión que ejerce el agua, ¿vale? El H2O, al atravesar una membrana semipermeable, ya sea en este caso sería la membrana celular, para pasar del lado que hay menor concentración de solutos al lado que hay mayor concentración de solutos. Es decir, si yo tengo el líquido intersticial deshidratado con poca agua, al haber poca agua me sube la concentración de solutos. Por contra, yo tengo el plasma, lo tengo normal, pero como el otro compartimento hídrico hay una concentración de solutos muy alta, el agua tiende a salir de los vasos, ¿vale?, hacia el líquido intersticial para equilibrar las concentraciones, para equilibrar las presiones osmóticas, ¿vale? Bueno, pues en función de esto, los líquidos que podemos aplicar a los seres vivos, a los animales, pueden ser isotónicos, es decir, que tengan la misma concentración de solutos que el compartimento hídrico donde vamos a aplicar la fluidoterapia, ¿vale? Es decir, isotónico tendría la misma concentración que la sangre. Hipertónicos que tienen una concentración mayor, ¿vale? O hipotónicos que tienen una concentración menor. ¿Cuál usaremos? Bueno, en cada caso, luego lo iremos viendo, pero usaremos uno u otro en función de si queremos que no varíen
ese equilibrio entre compartimentos, ¿de acuerdo? Que no queremos movimiento de agua, o con los hipertónicos y hipotónicos si queremos que haya movimiento de agua entre los compartimentos hídricos. Luego lo veremos con ejemplos y aplicado, que lo entenderéis mucho mejor. Y luego además los podemos clasificar por su composición, ya sean cristaloides, normalmente compuestos iónicos, pues de sodio, potasio, luego los veremos, glucosa, coloides, que serían con proteínas, ¿de acuerdo? Las proteínas también van a ejercer una presión osmótica que van a tener van a ser interesantes para diferentes casos. El plasma, por ejemplo, sería un suelo coloidal, o los nutricionales, ¿vale? Los que podemos aplicar para una alimentación en el animal a través de una vía, ¿de acuerdo? Tiene un problema digestivo, no lo podemos alimentar a través de sonda, pues lo alimentaremos con un fluido nutricional. Claro, hasta aquí, me paro un momentito. ¿Os ha quedado alguna duda? ¿Repito algo? ¿Todo perfecto? Muy bien. Qué bien, qué gusto. ¿Vale? Como os decía, los tipos de fluidos, que me adelanto un poquito, los cristaloides, que van a tener agua, evidentemente, todos van a tener una parte importante de agua, más electrolitos, pues como os decía, potasio, cloro, magnesio, calcio, sodio, ¿vale? Cada uno con una función que iremos viendo. Su función principal, pues hidratar los tejidos. Coloidales o expansores del plasma, luego veremos por qué esta definición de expansores del plasma, que principalmente van a tener proteínas o polisacáridos, que al ser de cadena muy larga van a tener un efecto, un mecanismo de acción similar a las proteínas en cuanto a la presión osmótica, que van a aumentar la volemia, ¿de acuerdo? Van a aumentar la volemia. Luego veremos cómo se utilizan. Están contraindicados en deshidratación. También veréis por qué, un poquito más adelante. La volemia es el volumen de sangre, Rocío. ¿De acuerdo? Si el animal está hipovolémico es que tiene menos volumen de sangre del que debería de tener. Muy bien, Saida, pues. Estos coloidales o expansores del plasma pueden ser naturales, como os decía, pues con albúmina, con plasma, sangre, ¿de acuerdo? Todos estos serían fluidos coloidales naturales. O los sintéticos, que pueden tener gelatinas, que al fin y al cabo son proteínas de cadena larga, que van a tener efecto osmótico, o de estranos, que son los polisacáridos de cadena larga que comentábamos antes. Y luego, pues eso es lo que os he dicho, los nutricionales, para hacer una alimentación del animal, pues porque no puede alimentarse por vía oral, pues bueno, tienen aminoácidos, vitaminas, glúcidos, etcétera. ¿De acuerdo? Y además, aparte del fluido que utilizamos en fluidoterapia, podemos, no sé si los tengo aquí, no los tengo aquí. Pensaba que lo tenía colgado en el perchero. Los suplementos son pequeñas botellitas que se van a aplicar en la bolsa de suero, que nos van a permitir añadir más funciones a la fluidoterapia, ¿de acuerdo? Cada uno de ellos va destinado a un tipo de tratamiento y bueno, pues podemos añadir cloro potásico, fósforo, calcio, magnesio, bicarbonatos, manitol. ¿Vale? El manitol luego hablaremos también un poquito más adelante. Glucosa, en el caso de que sea un suero que no tiene glucosa y queremos mantener la glucosa en sangre, pues aplicaremos un suplemento de glucosa, ¿vale? Pero con esto, eso, que os quede claro que aparte de la bolsa de fluido podemos añadir un suplemento más, ¿de acuerdo? Igual que si queremos añadir un antibiótico, lo mismo. Bueno, y ahora vamos a ver algunos tipos de fluidos cristaloides, los más comunes, los que más suelen utilizar y para qué los utilizamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar con el más que quizás os suene, que es el Ringer lactato, ¿de acuerdo? Que es isotónico, ¿de acuerdo? Tiene la misma concentración que la sangre, que está compuesto por iones de calcio, sodio, potasio y cloro, ¿de acuerdo? Y el lactato, el ácido láctico, pues una sal del mismo, lactato, que es alcalinizante, ¿de acuerdo? Entonces va a ser un suero isotónico, ¿vale? Que va a aportar esos iones y además va a alcalinizar la sangre. ¿En qué momento utilizaremos esto? Bueno, pues cuando tengamos problemas de acidosis metabólica en el animal. ¿Y cuando se produce? Principalmente cuando el animal tiene vómitos o diarreas, ¿de acuerdo?
se produce una acidosis metabólica y con el lactato lo vamos a contrarrestar, ¿vale? También lo vamos a utilizar en insuficiencias renales no oligúricas, ¿de acuerdo? Donde el animal todavía tiene una insuficiencia renal, pero el animal todavía tiene funcionalidad y todavía orina. Y como suero de mantenimiento, ¿vale? Suero estándar. Suero Ringer, perdona, que no he acabado con el lactato. Luego tenemos las contraindicaciones. Si he dicho que teníamos un alcalinizante, pues va a estar contraindicado en casos de alcalosis metabólica, no queremos complicarlo más, ¿de acuerdo? Entonces, en ciertas insuficiencias renales o cuando el animal tiene vómitos gástricos, vamos a tener una alcalosis metabólica, ¿vale? Estos son los casos, luego hay que diagnosticarla evidentemente y tener la certeza. En estos casos no aplicaremos el lactato, aplicaremos el Ringer normal, ¿vale? En casos de hipercalcemia tampoco vamos a utilizar este suero porque os he dicho que contenía calcio, ni en casos de insuficiencia hepática, ¿de acuerdo? Porque es un suero, como veis, bastante ionizado, con bastantes iones. El Ringer es exactamente igual, la diferencia es que no tiene alcalinizante, con lo cual sí que lo podremos utilizar en los casos de alcalosis metabólica. Lo demás es igual. Además, el Ringer se puede utilizar como lavado de ojos, ¿de acuerdo? En el caso de que tengamos que utilizar algún suero, pues para lavar los ojos al animal, pues para ver si tiene alguna úlcera o algo, no tengamos a mano suero específico, podemos utilizar el Ringer. ¿Por qué el Ringer y no el salino? Porque el salino escuece, ¿vale? Esa concentración de cloruro de sodio les molesta en los ojos. En cambio, la concentración y iones que tiene el Ringer no, ¿vale? El Ringer lo podemos utilizar para lavado de ojos mucho mejor que el suero salino. Suero salino fisiológico, el más estándar de todos, ¿de acuerdo? Es también isotónico, ¿de acuerdo? Con una concentración de cloruro de sodio del 0,9. ¿Y cuándo se utiliza? Pues bueno, lo utilizamos en casos de hipopotasemia, en casos de hipercalcemia, en casos de hiponatremia, ¿vale? Y de cetoacidosis diabética. También lo podemos utilizar como mantenimiento. Normalmente se utiliza más el Ringer, es más usado, pero bueno. O como vehículo para administrar otro tipo de medicamentos. ¿Cuándo no lo podemos utilizar? Bueno, pues como la concentración de sodio es muy alta, está contraindicado en cardiópatas, en enfermedades hepáticas, como habéis visto, los dos anteriores, ninguno de los tres es idóneo utilizarlo en esas condiciones. No lo utilizamos en caso de edemas porque vamos a provocar más edema, ni en casos de que tengamos hipertensión, ¿de acuerdo? Por el mismo tema que en cardiópatas. Luego tenemos el hipertónico salino, ¿vale? Que es el hipersalado. Es exactamente igual que el suero salino fisiológico, pero la concentración es de 7,5%. Es muy hipertónico, ¿de acuerdo? Y tiene unos usos muy concretos, muy determinados. Se utiliza en casos de hipovolemia, no solo por que la misma fluidoterapia va a aumentar el volumen de sangre, sino que al ser tan hipertónico va a atraer del resto de compartimentos hídricos del organismo, va a traer agua hacia la sangre, con lo cual el efecto va a ser doble, ¿vale? El efecto de añadir el propio fluido y el efecto de traer agua de los demás compartimentos hídricos. Entonces se utilizará en casos de hipovolemia, en casos de shock y en casos de traumatismo craneal para evitar el edema craneal, ¿vale? Si no queremos que se forme un edema en el cráneo, pues vamos a llevar toda el agua a la sangre. ¿Está contraindicado cuándo? Cuando tengamos hemorragias activas. Obviamente, si el animal tiene una hipovolemia producida por una hemorragia activa y le metemos un hipertónico salino que va a aumentar el volumen, pero además va a traer más agua de otros compartimentos, todavía la hemorragia va a ser mucho peor, ¿de acuerdo? En el caso de hemorragias activas, no. Casi ninguno de los fluidos expansores, ¿vale? Va a ser indicado en caso de hemorragias, ¿de acuerdo? Y por supuesto, en problemas cardíacos nos olvidamos de este suero. Siempre que decimos usamos, no usamos, recordad que si tenemos un caso muy grave de hipovolemia y el animal se nos va a ir, la verdad es que nos da un poquito igual en ese momento que tenga insuficiencia cardíaca. Ya lo iremos solucionando, ¿vale?
A veces no tenemos mucho tiempo de reacción, no tenemos mucho material, ¿vale? En una urgencia. Entonces tenemos que valorar un poquito qué es mejor y qué es peor. Por eso digo que todo esto no es un libro que esté sellado, rubricado y certificado, que no se puede utilizar de ninguna manera. Simplemente es una contraindicación. Y luego tenemos los sueros glucosados. Tenemos el glucosado normal al 5 y 20%, ¿vale? Simplemente uno tiene más glucosa que el otro. Y los vamos a utilizar en casos de hipoglucemia, ¿vale? Si tenemos un caso de una hipoglucemia, pues utilizaremos uno u otro en función de cuán severa sea esa hipoglucemia. Por supuesto, contraindicado en el caso contrario, en casos de hiperglucemia. Y el glucosalino, que también es un suero muy estándar, muy de uso general, si el animal tiene hipoglucemia, pues optaremos por un glucosalino, que también podemos utilizar un suero salino fisiológico con un complemento de glucosa, ¿vale? Sería lo mismo. ¿No veis el de glucosalino? El último. ¿No? Qué raro. Yo lo veo en pantalla, vosotros no. Esta tabla, si no me equivoco, es del temario. Si no es del temario, os la colgaré con el vídeo. ¿Vale? Pero creo que está en el temario, ¿no? Pues bueno, el último renglón que os falta es el del glucosalino. Y como os digo, realmente es cloruro de sodio al 0,9% más glucosa, ¿de acuerdo? Lo utilizamos para casos uso general con hipoglucemia, ¿vale? Y no recomendado en hipertensión ni en hiperglucemia, ¿de acuerdo? Es una mezcla del glucosado y el suero salino. O lo que os decía, lo más normal es usar un suero salino y si el animal tiene hipoglucemia, pues le añadimos el complemento de glucosa más sencillo y más fácil. Bueno, no tengo aquí, pero bueno, los veremos, ¿vale? Pensaba que tenía diapositiva con los coloidales, pero bueno, como vamos a ver los ejemplos, lo entenderemos mejor. Vale, pues hemos visto ahora, hemos visto cómo evaluar el grado de deshidratación del animal, hemos visto qué fluido podemos utilizar, pues vamos a ver cómo lo tenemos que utilizar, ¿de acuerdo? Pues bueno, lo primero que tenemos que averiguar es qué volumen le tenemos que perfundir al animal, ¿de acuerdo? Para recuperarse de esa pérdida de agua, ¿vale? Para recuperarse de esa deshidratación. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es averiguar el porcentaje de deshidratación con el método de la exploración, como os he dicho al principio. Y ese porcentaje multiplicado por su peso por 1000, esta fórmula que tenéis aquí, ¿vale? Nos dará el volumen de mililitros, el volumen en mililitros que le tenemos que perfundir al animal para recuperar la pérdida de deshidratación, ¿vale? La pérdida de deshidratación, pero el animal, mientras estamos dando la fluidoterapia, puede tener otras pérdidas, ¿vale? Puede tener una hemorragia activa, puede tener diarrea, puede tener vómitos, ¿vale? Puede orinar. Todas esas pérdidas las tenemos que compensar. ¿Cómo se hace? Se pueden hacer por cálculos o, por ejemplo, si el animal lo tenemos hospitalizado, hay jaulas con empapador abajo. Ese empapador, tú cuando lo colocas nuevo, sabes que pesa 100 gramos y después de X tiempo, ¿vale? Las horas que se consideren para tener en cuenta los cálculos, lo sacamos y lo pesamos, ¿vale? Esa diferencia de peso, pues sean 300, 400 gramos, lo traducimos directamente a mililitros, no es muy exacto, pero bueno, no hay mayor problema. Y eso lo sumaríamos a las pérdidas, es decir, si el animal ha vomitado 200 mililitros de vómito, pues lo sumaremos a pérdidas como agua que ha perdido, ¿de acuerdo? Y además, un tercer punto para calcular la cantidad de fluido que le tenemos que administrar es la dosis de mantenimiento. Esto es un valor fijo y es muy sencillo, que es 40 mililitros por kilogramo día en animales pequeños, ¿vale? Y 60 mililitros kilogramo día en animales grandes, ¿vale? Es muy sencillo. Luego vamos a ver varios ejemplos y queda muy claro. Y luego, ¿qué tipo de fluidos suplementos? Pues bueno, en función del problema que tenga el animal. Como decíamos antes, si tenemos vómitos y diarreas o insuficiencia renal no oligúrica, iremos por un Ringer o un Ringer lactato. Si la insuficiencia renal es oligúrica o tenemos una insuficiencia renal, hepática, iremos a por un glucosalino.
o un salino. Si tenemos unas hemorragias intensas sin deshidratación o hemos tenido unas hemorragias intensas, pero no ha habido una deshidratación, sino simplemente ha habido un traumatismo con hemorragia, pues bueno, aplicaremos coloidales o suero hipertónico. Recordad, cuando ya hayamos tratado la hemorragia. Si el animal ha sufrido un golpe en la cabeza y tiene riesgo de un edema intracraneal, utilizaremos o un hipertónico o un coloidal o suplemento con manitol, ¿de acuerdo? Manitol actúa, como digo, como los coloidales y trae muchísima agua, ¿de acuerdo? Hace que venga mucha agua. Entonces viene mucha agua a la sangre y ese agua no va a provocar el edema intracraneal. ¿Acidosis metabólica? Pues bueno, si tenemos acidosis metabólica, podemos utilizar el Ringer lactato, que era alcalinizante, o añadir suplemento de bicarbonato, ¿vale? Y si tenemos una alcalosis metabólica, podemos añadir cloruro potásico, ¿vale? Recordad que los teníamos en esta lista de suplementos que os ponía al principio, que luego os iba a ir comentando para que era cada uno. ¿Sí? Pues bueno, ya sabemos qué cantidad, ya sabemos qué fluido. El manitol es un polialcohol. Manitol, polialcohol imagínate, manitol se utiliza en los chicles, ¿vale? Para dar dulzor, ¿de acuerdo? Da dulzor a la vez que no engorda porque no se absorbe en intestino, ¿vale? Pero también tiene la ventaja de que aumenta muchísimo la presión osmótica en el fluido que se disuelve, ¿de acuerdo? Es manosa, es el polialcohol de manosa, manitol. Bueno, está el manitol, está, no me acuerdo, el xilitol, ¿vale? Estos son estos polialcoholes que se oían antes tanto de los chicles. Edulcorantes, no me salía la palabra, es un edulcorante. Continúo. Hemos dicho volumen, hemos dicho tipo de fluido, por dónde y a qué velocidad. En caso de hemorragias activas, ¿qué debemos hacer? Pues tratar la hemorragia activa. Si hay hemorragia activa, no vamos a poder estar añadiendo estos sueros, ¿vale? Ni los coloidales, ni los hipertónicos, ni el manitol, porque vamos a aumentar mucho el volumen de sangre y vamos a aumentar la hemorragia, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es solucionar la hemorragia, ¿de acuerdo? Si tenemos una hemorragia abierta, igual nos va a poner fluido que no. O sea, vamos a entrar en shock hipovolémico como no la tratemos. Entonces tenemos que evitar el shock hipovolémico. Por eso mismo, una vez tratada la hemorragia, se utilizan estos sueros porque son muy potentes para recuperar la volemia, ¿vale? ¿Qué vías? Bueno, podemos utilizar la intravenosa, ¿vale? Que es la más normal. La subcutánea, si es una deshidratación leve, para que se produzca una absorción un poquito más lenta. O intraósea, por ejemplo, en animales exóticos pequeños, ¿vale? Es el único sitio donde vamos a poder colocar la vía de manera adecuada. ¿A qué velocidad? Bueno, el volumen total que teníamos calculado al principio, este de aquí, ¿vale? Deshidratación, pérdida y mantenimiento, todo ese volumen lo vamos a administrar dividido en 24 horas, ¿de acuerdo? No se calcula dividido en una hora ni nada, se calcula para 24 horas. Una vez que lo hemos calculado para 24 horas, ya sabemos lo que vamos a administrar en cada hora, obviamente. Si tenemos un animal que ha tenido unas pérdidas muy agudas, ¿vale? Para evitar que entre en shock hipovolémico, lo que podemos hacer es aplicar entre un 25 y un 50% del volumen de esas 24 horas en las 2-4 primeras horas, ¿vale? Lo que pasa que en cardiópatas, ¿vale? Tenemos que tener un poco de cuidado porque puede que el corazón no sea capaz de soportar semejante variación en tan poco tiempo, ¿vale? Entonces, en cardiópatas existe un límite de velocidad de 3,5 mililitros por kilogramo hora, ¿vale? En un caso de shock, podemos ir hasta los 90 mililitros kilogramo hora. Aquí es lo que os decía, aquí por ejemplo ya te toca evaluar un poco qué hacer.
puedo estirarle la recuperación, se la tengo que hacer más, ¿vale? No hay soluciones fáciles. ¿Cómo se administra esto? ¿Cómo se calcula? Bueno, pues se calcula o con una bomba de infusión o con goteros. Aquí tengo, abrís la pantalla ahora, es más grande, voy a quitar este de aquí, para que no os distraiga, ¿vale? Fijaros, ¿vale? Yo esta parte sería la que pincho en la bolsa. ¿Se ha ido el sonido? ¿No me oís? Hola, hola. No, sí que está. Habrá sido momentáneo. Bueno, esta parte de aquí, ¿vale? La pinchamos en la bolsa o botella, ¿vale? Donde está el fluido. Y con esta ruedita de aquí vamos a regular la velocidad con la que cae, ¿vale? Esa velocidad luego la podemos contar. Esto puede estar o no, ¿vale? Pero sí que tengo de ejemplo ahora. Esto es para hacer cálculos de medidas y dosificaciones. A lo que iba. Podemos contar esta pequeña parte que veis aquí. Os lo voy a acercar más a pantalla. ¿Vale? Esta pequeña parte de aquí son cuentagotas, ¿vale? Entonces yo regulando con la ruedita, ¿vale? Puedo contar las gotas por minuto, ¿vale? Que caen en este gotero. Y con eso puedo regular la velocidad. ¿El qué se ha quedado pillado? ¿Dónde se ha quedado pillado? O hay problemas de wifi o de tormentas por ahí. Sin avisarme, y es lo que decía, con estas gotas minuto podemos regular la velocidad de fluidoterapia. ¿Vale? Como otra vez, para lo que se os ha cortado, esta es la ruedita, simplemente aprieta más o menos el tubo para que fluya más o menos. Y este es el gotero donde contaremos las gotitas minuto. ¿Vale? Esta parte de aquí simplemente porque esto es para hacer cálculos de anestesias, etcétera, pero nos vale perfectamente para el ejemplo. Vale. Bueno, normalmente en la clínica contaremos con la bomba de infusión y si no, pues bueno, lo haremos con el gotero. Si en la bomba de infusión simplemente es programar, es muy sencillita. A ver. No, ahora os voy contestando. Estaba que con la bomba de infusión es muy sencillita, bueno, sencillita, es compleja, pero es fácil porque tú le puedes programar el volumen total. Y dices, quiero que le des tantos mililitros en tantas horas y quiero que en las 2 primeras horas le des tantos mililitros y ya está. ¿Vale? Se programa a través de un teclado, no hay que hacer cálculos ni nada. Con el gotero sí que tenemos que hacer cálculos, ¿vale? Para hacerlo con el gotero, ¿vale? Los goteros suelen administrar cada 20 gotas 1 mililitro, ¿vale? Entonces, como nosotros sabemos los mililitros que le tenemos que administrar, pues utilizamos esta pequeña fórmula que tenemos aquí para pasar de mililitros hora a gotas minuto, ¿vale? Y así las podemos contar. Es muy sencillito, es muy sencillito. Los mililitros hora dividido entre 3 nos da las gotas por minuto, ¿vale? Aquí tenéis la cuenta si la queréis hacer, pero bueno, mililitros hora por 20 gotas por mililitro entre 60 minutos que tiene una hora, te da esta de aquí, ¿de acuerdo? Mililitros hora entre 3, gotas minuto. Eso sería en un gotero normal, ¿vale? Con lo cual es muy sencillito. Es muy sencillito. Dividimos entre 3 y ya está. En un gotero pediátrico es más fácil todavía. En un gotero pediátrico que nos da 60 gotas cada mililitro, son goteros más pequeñitos para poder calcular mejor la dosis, es muy fácil. Mililitros hora por 60 gotas que caben en un mililitro dividido entre 60 minutos que tiene una hora, nos da que mililitros hora es directamente gotas minuto. ¿Vale? Muy fácil. Luego veremos aplicaciones directas para que se os quede mejor. ¿Estamos viendo la misma pantalla? Dejadme que lo mire. Sí, estamos bien de pantalla. Vale. Preguntas que me hacíais. La anestesia se pincha directamente o se hace a través de goteros.
La anestesia, depende. Por ejemplo, esto que os he enseñado aquí, ¿vale? Esto es lo que os estoy enseñando aquí, lo podríamos utilizar para una anestesia, ¿vale? Intravenosa. Cuando dé la clase de protocolos de anestesia lo veremos, ¿vale? Pero normalmente la anestesia lo mejor es que sea con gases. Entonces nos despreocupamos. Y la fluidoterapia no hace falta que el animal esté anestesiado, ¿de acuerdo? El animal en hospitalización va a estar con fluidoterapia, ¿vale? No hace falta que esté anestesiado ni nada. Otra cosa que sea un animal que se mueve mucho y se está intentando quitar la vía todo el rato y lo queramos hasta sedar si se puede, que no siempre se puede. ¿Esto me pasa? No. Vale. Pues bueno, hacer la pauta de fluidoterapia implica que controlemos cómo se va hidratando el animal, si los cálculos que hemos hecho son correctos y son adecuados, ¿vale? ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Bueno, pues lo vamos a hacer pesando el animal de vez en cuando, controlando la respiración. Si nos pasamos con la pauta de fluidoterapia, si ponemos demasiado volumen, es fácil que le provoquemos, bueno, es fácil no, le vamos a provocar un edema pulmonar, ¿vale? Entonces, la respiración vamos a empezar a oír un gorgoteo. Entonces, eso es que nos hemos pasado, ¿vale? Por eso es importante controlar la respiración. Y el control del pulso, ¿de acuerdo? Taquicardia, fuerza del pulso, si va mejorando, es que la deshidratación está yendo correctamente. El peso es obvio, si el animal al principio pesaba 50 kilos y después pesa 55, le hemos recuperado un 10% de deshidratación, ¿vale? Y ahora vamos a ver unos ejemplos para que entendáis todo esto que hemos hablado en la clase, ¿vale? Tenemos un perro de 15 kilos, con las mucosas secas, con un leve aumento del tiempo de relleno capilar, con un claro retorno del pliegue cutáneo, con vómitos y sin diarreas. Si nos fuéramos a esta tabla, tenemos un claro retraso del tiempo de recuperación del pellizco cutáneo, una leve taquicardia y sequedad de mucosas. Bueno, pues podemos considerar que Sí, luego os puedo pasar los documentos. Podemos considerar que ese animal tiene una deshidratación con esas características entre un 6 y un 8%, ¿vale? ¿Cómo va a haber tenido vómito? Consideramos que está en... Bueno, puede tener acidosis o no, ¿vale? Pero podría tener acidosis metabólica, le podríamos dar Ringer lactato. En este caso hemos decidido por darle un Ringer. ¿Y cuánto le vamos a dar? Bueno, pues 8% de deshidratación, igual me voy a coger el 8 que el 6, es lo mismo, ¿vale? 8% de deshidratación por 15 kilos que pesa el animal por 1000, nos da 1200 mililitros, ¿vale? 1200 mililitros. 8% es 0,08, ¿vale? A ver, tengo una pregunta por aquí que no la había visto, de Miriam. Se me ha quedado a medio salir. Vale, si le creamos un edema pulmonar, ¿cómo hacemos para arreglarlo? ¿Se puede morir? Si no lo controlamos, sí, se puede asfixiar, ¿vale? Pero simplemente lo que hay que hacer es retirar la pauta, ¿vale? Si nos hemos pasado de fluidoterapia, pues retrocedemos en los números, administramos menos cantidad, ¿vale? Y solito se va a recuperar, ¿vale? No hay mayor problema. Claro, si es algo descontrolado, pues sí, nos podemos cargar al animal. Pero es que cuando tenemos un animal en fluidoterapia, lo tenemos hospitalizado y en constante monitorización, ¿vale? Ya tenemos la cantidad que hay que administrarle por la deshidratación. Ha tenido vómitos, pero no sabemos las pérdidas, con lo cual no las ponemos. Le hacemos la dosis de mantenimiento, que decíamos que era 40 mililitros día por kilos de peso del animal, son 600 mililitros total, 1800 mililitros diarios que tenemos que administrarle a este animal, ¿vale? Al de este ejemplo. ¿Y cómo se los administramos? Bueno, pues vamos a ponerle, no es extremadamente grave, no le hacemos ninguna pauta de shock, lo hacemos repartido entre las 24 horas,
Y hacemos 1800 mililitros día entre 24 horas, 75 mililitros por hora. Colocaríamos en la bomba. Como no tenemos bomba y lo vamos a hacer a través del gotero, el cálculo era muy sencillo, era dividir los mililitros hora entre 3 y nos daba las gotas minuto, ¿vale? Entonces con el gotero tendríamos que tener una pauta de 25 gotas minuto. Colocaríamos el gotero, regularíamos y empezaríamos a contar gotas. Iríamos regulando hasta que fueran 25 gotas minuto. Y luego ya, cada X tiempo, pasaríamos a echar un vistazo al animal. ¿Vale? Otro ejemplo. No me pasa. No, vamos a pasar con ejercicios. Pensaba que tenía más ejemplos, pero pasamos a ejercicios. Bueno, pues aquí empezáis vosotros. Tenemos un perro de 10 kilos sin signos de deshidratación, con vómitos y diarreas. ¿Sí? Decidme el porcentaje de deshidratación. Efectivamente. 3, 4, ¿vale? Un porcentaje menor del 4% según la tabla que hemos visto. ¿Vale? Vómitos y diarreas. ¿Qué suero de los que hemos visto, cuál podríamos utilizar? Bien. Vale. Vale. Ringer lactato. Algunos me habéis dicho salino. Salino lo podríamos aplicar, pero como es probable que tenga acidosis metabólica, vamos a añadirle el Ringer lactato, ¿vale? Para contrarrestar esa acidosis, ¿de acuerdo? Porque el lactato es alcalinizante. ¿Y cuánto? ¿Me hacéis el cálculo? ¿Qué cantidad habría que aplicarle para contrarrestar la deshidratación? Vale, la primera parte. Porcentaje, kilo, 700. Pero 700, ya me has hecho el cálculo entero. Ese es el cálculo entero. Está bien, ¿eh? Está bien. Vale. No, no veo esto. Está esto que no quiere ir. 3, 4%, está correcto. Riger lactato, ¿vale? 3% que hemos considerado por 10 kilos que pesa el animal, por 1000, que hablábamos al principio, 300 mililitros para contrarrestar la deshidratación. Además, es un animal pequeño, vamos a poner la dosis de mantenimiento, 40 mililitros día por kilo, por 10 kilos, 400 mililitros, total 700 mililitros día. ¿De acuerdo? Por hora, pues dividiríamos entre 24, nos da 29 mililitros hora. Y en gotero, ¿de acuerdo? Y en gotero, pues serían 29 mililitros hora dividido entre 3, entre 9 y 10 gotas. ¿Vale? Podemos darle 10 al principio y 9 al final. ¿Ok? Este es sencillito. También me valdría, como he visto por ahí, con 0,04, ¿vale? Son 4%, es lo mismo. Tenemos un gatito de 3 kilos. No orina. Tiene las mucosas secas, el pulso débil y una ligera taquicardia. Evidentemente, es oligúrica porque no orina, tiene insuficiencia renal. Porcentaje de deshidratación. Podemos volver a la tabla, ¿eh? No tengo mayor problema, me lo decís y ya está. Sharon ya me lo ha dicho. ¿Sí? ¿Vais bien? Vale, volvemos a la tabla si queréis. ¿Vale? Tiene oliguria, ¿vale? Mucosas secas, taquicardia y pulso débil. Bueno, pues entramos entre un 8 o un 10%, ¿vale? Vale. Cálculo, decirme el porcentaje, o sea, perdón, el porcentaje, el volumen de deshidratación, la primera parte. Es redondo, es muy fácil.
Muy bien, Pedro. ¿Vale? No, Seila, en este caso no. Has puesto demasiado. Vamos a verlo. No te preocupes, ahora lo repasamos. Antes de pasar, me falta una pregunta. ¿Qué suero? Hay varios, valen varios. Yo he puesto uno en el ejemplo, pero valen varios. Tenemos insuficiencia renal. Muy bien, Claudia, ese valdría. ¿Vale? Ese valdría. Muy bien, Sharon. Como hemos dicho, 8 o 10%, ¿vale? Hemos ido a mirarlo a la tabla. Glucosalino, salino, ¿vale? Todos esos valdrían. Volumen, 10 por 3 por 1000. Esto por Seila principalmente, ¿vale? 10% de deshidratación, u 8, me da igual. Tú lo habrás hecho con 8, por 3 por 1000, ¿vale? Lo habrás multiplicado 8, es que no es 8, es 0,08, ¿vale, Seila? Es 8%, o 10%, me da igual, pero 0,0. En este caso hemos cogido 10, pues 10% por 3 por 1000 son 300 mililitros, más la dosis de mantenimiento, que es animal pequeño, 40 mililitros kilo día, por 3 kilos, 120, total 420 mililitros al día. ¿De acuerdo? Esos 400 mililitros al día, como ya tenemos un grado de deshidratación importante, lo vamos a aplicar en dos fases. El 50% en las primeras 4 horas y el 50% en el resto, las otras 20. Es decir, en las primeras 4 horas la mitad, 210 mililitros. 210 mililitros entre 4 nos da 52,5 mililitros hora durante las 4 primeras horas. ¿De acuerdo? Y durante las otras 20 horas restantes, 210 entre 20, 10,5 mililitros hora. ¿Vale? Eso es en bomba, ¿vale? Eso es en una bomba automática. Lo vamos a pasar a gotas. Simplemente es dividir entre 3, si utilizamos un gotero normal, 52,5 entre 3, 17 gotas minuto en las 4 primeras horas en un gotero normal, o directamente lo pasamos a gotas si es un gotero pediátrico. En este caso utilizaríamos uno normal, ¿vale? Pues tenemos que contar 52 gotas minuto, nos vamos a morir contando. En las siguientes horas, como el volumen es inferior, yo utilizaría un gotero pediátrico. 10 gotas minuto en pediátrico o 3, 4 en normal, ¿vale? Esto puede llevar hasta error. No es lo mismo aquí hacer 3 o hacer 4 es un 25% de diferencia. Entonces, yo me iría en la segunda parte al pediátrico, ¿de acuerdo? Sí, normalmente, Sharon, cuando tenemos una deshidratación así de severa, es interesante o necesario hacer un aporte inicial mucho más fuerte, ¿vale? Nos interesa rápidamente recuperar al animal para evitar que entre en el shock hipovolémico. Si se complica la cosa es muy difícil poder sacarlo, entonces vamos a evitar que llegue, ¿vale? O por lo menos estabilizarlo lo antes posible por si surge alguna complicación. Entonces, bueno, hacemos así. Normalmente sí, se suele hacer 2, 4, 5 horas, ¿vale? Y que se hace más fuerte, hasta el 50%, 25-50%, y el resto de las horas, el resto. Un cobaya, ¿vale? Que de todo nos llega. De 500 gramos, y con insuficiencia hepática, con retraso del pliegue cutáneo. Tiene el pulso normal, las mucosas secas y una leve taquicardia, ¿de acuerdo? Visto así, tiene un poquito menos de deshidratación que el anterior, ¿vale? Veis que está un poquito mejor. Tiene un pulso normal que el otro ya no lo tenía. Entonces vamos a hablar de efectivamente, Seila, un 6, 8, ¿vale? Por ahí, 6, 8. Tiene insuficiencia hepática, ¿vale? ¿Qué suero estaba contraindicado contra la insuficiencia hepática? O sea, contra no.
en casos de insuficiencia hepática. Estaba contraindicado los Ringer, ¿vale? Entonces vamos a utilizar osalino o glucosalino. Y bueno, voy a poner los resultados ya, ¿vale? Voy un poquito más rápido para que no os canséis. ¿Vale? Entonces, como decía, 6,8, glucosalino, ¿vale? Porque un Ringer sería contraindicado en este caso por la insuficiencia hepática. Y el cálculo, que es lo que me interesaba que vierais. El 8%, ¿de acuerdo? Por 0,5, es medio kilo, ¿vale? Que nadie me multiplique por 500 y me quiera meter 4 litros de fluido en un cobaya, ¿vale? Fijaros la diferencia de meter 40 mililitros a meter 4.000. En vez de un cobaya tendríamos una pelota de playa. Lo mismo, la dosis de mantenimiento de animal pequeño, 40 por 0,5 kilos, 20 mililitros, total 60 mililitros al día. En el caso del cobaya, está claro que vamos a utilizar gotero pediátrico, ¿vale? 60 mililitros entre 24 son 2,5 mililitros la hora, ¿vale? O lo traducimos a gotero pediátrico, 2-3 gotas en gotero pediátrico, ¿vale? Si te sale 400, es que habrás multiplicado por 8, ¿no? No sé cómo, no lo sé, porque te sale 400. Algún cero te falta, es 0,08 por 0,5 por 1000, ¿vale? Igual has multiplicado 0,8 en vez de 0,08. Efectivamente, Claudia, en caso de tener que elegir si el 6 o el 8, vamos a elegir en función del animal. Lo tenemos delante y estamos viendo los síntomas, ¿vale? Entonces, diremos, más bien, voy a darle un poquito más, un poquito menos. De todas maneras, no es decisivo hacer ahora 6 o hacer 8. Recordar este punto que era importantísimo. Este de aquí. Este punto es muy importante, ¿vale? Vamos a ir controlándolo. Si vemos que recupera rápido, que no lo vamos a dejar ahí 24 horas, ni caso. Sobre todo el primer día, cada hora vamos a estar yendo a medir, a pesar, a ver, ¿vale? Con esto iremos ajustando la fluidoterapia, ¿vale? El gotero pediátrico, ¿hasta qué peso? No es por peso, es por gotas. Fíjate, en un animal de 3 kilos, con 210 mililitros, ya nos estamos yendo en el pediátrico a 52 gotas. Ya son excesivas para contar, ¿vale? Ya son excesivas para contar, pero bueno, se podría hacer. Animales más grandes no tiene sentido el pediátrico, ¿vale? De hecho, ahora lo que os voy a poner es un caballo, ¿vale? Es un caballo, no está deshidratado, pesa 500 kilos y saltando, pues se ha caído, se ha hecho una herida en la pata, está sangrando y ha aterrizado con la cabeza, ¿vale? ¿Qué fluido utilizaremos? ¿Y cuánto? ¿Habéis asustado con el caballo? No me decís fluido, no me decís cantidad. Podéis, Sharon, podéis. Vale. Bien, me valen todas las respuestas que me habéis dado. Me valen todas. Vamos a verlo. Por aquí ponéis una burrada. Es una burrada. Bueno, de hecho, una caballada. A ver. Es una hemorragia. No tenemos deshidratación. Entonces, en el caso de hemorragia, que queremos recuperar la bulimia y evitar un edema craneal, vamos a utilizar compuestos coloidales, suero salino hipertónico, manitol, dentro de los coloidales la sangre entera o el plasma, ¿vale? Todos esos nos valdrían. ¿Y en qué volumen? Pues inferior a 4% nos vale el 2%, el 3%, el 4%, ¿vale? Cualquiera de ellos nos valdría. Ahora pensad luego el precio, ¿vale? Pensad luego el precio de utilizar
45 litros de sangre entera. Bueno, pues el 3% por 500 kilos por 1000 nos da 15.000 mililitros para recuperar o para mantener al animal, ¿vale? Una dosis de mantenimiento diario de 60, ya que es un animal grande, multiplicado por 500, son 30.000 mililitros, total al día 45.000 mililitros, es decir, 45 litros. Son 45 litros, ¿vale? Si utilizáis el 4% es 20.000, ¿eh? Es lo mismo. Si utilizáis el 2% serán 10.000. Vamos a variar entre 40.000 y 50.000 mililitros día. Entonces, claro, tener almacenados 50 litros de sangre y el precio que lleva. Se suele utilizar plasma, manitoles, ¿vale? Que son más baratos. ¿Y qué velocidad utilizaríamos? Aquí olvidados de gotero. Aquí olvidados de gotero. No se puede administrar con gotero, ¿vale? Aquí es bomba. Estamos hablando de otra clínica, ¿vale? Es otro tipo de clínica. No es clínica de pequeños animales, de grandes animales. 1.875 mililitros a la hora, ¿vale? Con la bomba de perfusión. Para que veáis, hay que entender un poquito el animal con el que estamos tratando. No es lo mismo el cobaya este, con sus 2,5 mililitros hora, que nuestro caballo. ¿Sí? Pues bueno, hasta aquí la clase de hoy. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ha quedado todo claro? Me alegro, Claudia. A vosotros por venir. Dime, Sheila, en el cálculo. Sí, la de la tabla, sí, os la pongo. ¡Uepa! No, esta no. ¿Esta es la que queréis? Sheila, siempre se va a multiplicar por 0,0, ¿vale? Si es 4%. En el caso de que sea 10%, sí que será 0,1. Pero en los demás casos será 0,0. ¿Vale? Porque es por ciento. ¿Vale? Bueno, os dejo la diapositiva para que vayáis anotando. Yo me voy despidiendo mientras, ¿vale? Ahora os cambiaré también a la otra. Y gracias por venir y nos veremos en la próxima clase, ¿de acuerdo?